Es que hasta este momento ya ha ascendido a 45 muertos el accidente de trenes en Adamuz, en Córdoba, y 123 heridos, 6 de ellos de gravedad. Así que los equipos de rescate recuperaron justo el jueves pasado 2 cuerpos sin vida que se encontraban en el segundo vagón accidentado del Albi, en el fondo de un talud. Y en principio se trata de 2 personas que faltaban para completar el listado de las 45 denuncias de desaparición, ya que la Guardia Civil informa previamente desde el lugar de siniestro que quedaban 2 desaparecidos por recuperar de esos restos, y las autoridades habían avisado de que el proceso de identificación llevaría un tiempo. Personas que permanecían desaparecidas, que se encontraban en ese vagón del Albia muy deteriorado. Después se habían trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba para proceder a la autopsia. También es cierto que en el lugar del accidente seguían o siguen las labores para retirar trenes y encontrar más posibles víctimas, mientras continúa una investigación para averiguar cuál fue el motivo para que los vagones traseros del tren aéreo descarrilaran y provocaran el impacto con el Albia, que circulaba en dirección contraria. En esa zona están agentes especializados del equipo de inspecciones oculares, de criminalística, guías caninos también, otros medios técnicos como drones, etcétera, y así tenemos esos 45 y otras 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades. Las imágenes, los pensamientos que más se repiten en tu memoria. Yo en el momento que estaba allí no me paría a pensar nada, yo solo actuaba, pero luego sí que es verdad que cuando llegué a mi casa, bueno, antes de ir a mi casa llegamos aquí a la caseta a ver a la gente cómo estaba y si necesitaba algo de ayuda, pero había ya muchísima gente aquí, el pueblo se volcó entero y no era necesaria más ayuda, pero cuando volví a mi casa sí que me costó coger el sueño, pero luego pues lo acepté y sobre todo pensé más en lo bueno. Pensé en qué había sido lo que habíamos ayudado nosotros en esa situación, pese también a que vimos cosas muy desagradables. Creo, Elizabeth, que además de ese mensaje que nos comentabais de los Reyes este mediodía, primera hora de esta tarde, también son muchas las personas a las que ayudasteis en el momento del siniestro que se están poniendo en contacto con vosotros para agradeceros también ese gesto, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, nos emociona saber que están bien, que les ayudamos y que se sienten afortunados de que nosotros hubiésemos estado en ese momento ayudándolos. No podía ayudar a todo el mundo, pero hicimos todo lo que pudimos. Es verdad que en la última hora la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de 3 composiciones diferentes. Imágenes que estaremos mostrando por aquí en pantalla de este informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que sostiene que esos mordiscos, entre comillas, en las ruedas y la deformación observada en el carril eran compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado, algo muy grave. Y que adicionalmente a las muescas encontradas en el tren del aéreo descarrilado, la CIAF había detectado otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de 3 composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. Aquí decían que se podía plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren aéreo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento. Así seguimos con este informe y el posible mecanismo de formación de esas marcas en las ruedas en caso de haber una ruptura de la continuidad del carril. Y así vemos ese posible mecanismo de formación de estas ruedas, esta hipótesis de trabajo que se considera en los distintos informes de la CIAF, y en esta imagen se muestra el funcionamiento normal y luego la deformación exagerada por motivos de claridad en la imagen de todo ese carril que se deforma bajo el peso de las ruedas. Están diciendo que el peso y la vía no eran compatibles, y ahí tenemos ese avance del informe completo de la CIAF, que tiene unas 6 páginas que se ha enviado a medios de comunicación en las últimas horas y que dicen que durante el día 20 de enero
se volvió a inspeccionar este lugar donde se inició el descarrilamiento del tren aéreo, se realizó una recopilación gráfica de la zona de rotura del carril correspondiente a esa soldadura entre dos cupones de carril, y durante esa mañana se determinaron las muestras que debían ser cortadas y analizadas en el laboratorio. Había partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de esta, tomando 1 metro de carril a cada lado, un fragmento de unos 40 centímetros que estaba desprendido de la zona de rotura, también las muestras de carril en zonas no afectadas por la misma, tanto a un lado como a otro, 1 metro de longitud tenía cada muestra, y luego un cupón de carril del otro de la vía que incluía la soldadura paralela a la soldadura rota, tomando 1 metro de carril a cada lado. Y es que durante esa inspección del tren aéreo se habían detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho en los coches 2, 3, 4 y 5. Mordiscos que estaban presentes en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches. Muescas que tenían un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y que eran compatibles con un impacto en la cabeza del carril. La comparación visual entre las muescas de las ruedas y de la sección del carril roto de la zona cero del descarrilamiento arrojaban resultados presumiblemente coincidentes según la CIAF. Ahí lo veíamos, que esas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril eran compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado. Al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente. Como la parte del carril posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda. En cualquier caso, esta posible hipótesis sería para explicar las marcas en las ruedas y el carril. Debería ser corroborada por cálculos y análisis más detallados y posteriores que se van a hacer en los próximos días, aunque dicen que producido ese primer impacto, el carril golpeado también se deformaría y descendería por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda a velocidades de orden de 200 km por hora. La segunda rueda pasaría tan pronto en torno a unas 3 centésimas de segundo después, que el carril impactado no tenía tiempo a recuperar esa deformación y por tanto no golpearía la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera. Amigos, tenemos última hora en relación con la tragedia ferroviaria de Adamuz, porque ya hay investigaciones en firme que apuntan a la vía, a un fallo en el mantenimiento de la vía, a una rotura de la vía. Óscar Puente, por lo tanto, contra las cuerdas. El primer informe oficial de la Comisión de Investigación Técnica que está estudiando el caso confirma que la vía estaba rota antes del paso de Lirio, con lo cual Benjamín, como decimos en este titular, Óscar Puente está totalmente achicharrado, por así decirlo, con este primer informe en firme que le señala claramente como responsable, porque él es el ministro del que depende Adif, la empresa que se encarga del mantenimiento de la vía férrea, ni más ni menos. Sí, además esto lo dice la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es un organismo cuya independencia está bajo sospecha. Es decir, que no es precisamente contrario a los intereses de Adif, porque son miembros de Adif los que la componen, etcétera, etcétera. Pero aún así no les queda más remedio que reconocer un hecho evidente, ¿no? Que falló la vía, La Guardia Civil ha inspeccionado la zona y yo creo que los informes también, que hoy mismo ha pasado a la jueza, pues también van a ser concluyentes en ese sentido, ¿no? Que hubo un fallo de la vía y de la infraestructura. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento, evidentemente. Por falta de inspección, por falta de mantenimiento, por mucho que Óscar Puente se lo niegue, ¿no? Que está echando balones fuera, pero es que es evidente. Una vía no se rompe así por las buenas. Tiene que haber un error en la soldadura, en la fabricación, entonces, donde sea, pero solo tenía que haber detectado una inspección, un mantenimiento, etcétera, ¿no? Es terrible pensar en manos de quién estamos. Óscar Puente, preguntado en su primera comparecencia sobre el asunto del mantenimiento y de la falta de inversiones para tener en condiciones la red ferroviaria. Esto es lo que decía. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo,
Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso. Óscar Puente, que se está queriendo, Benjamín, llevar el asunto por los terrenos de lo escabroso, misterioso, mágico. Nunca hemos visto nada igual. Nunca hemos visto nada igual porque antes había un mantenimiento y las vías no se rompían. Correcto. Y si se rompían, se arreglaban. Claro, pero es que, claro, primero que él casi la versión que da es mágica, ¿no? Es el azar. ¿Qué ha pasado? No sabemos, esperemos. Bueno, va a ser una explicación que jamás se haya visto, etcétera, etcétera. No, la explicación es que se ha roto la vía. Oiga, si se rompe, las vías no se rompen. Y si se rompen es porque están mal hechas y si alguien debería haberlo detectado. Pero es que hemos sabido hoy que 4 de los 7 trenes auscultadores están parados en las vías y vandalizados, claro, y que solo 3 de ellos funcionan para toda la cantidad de miles de kilómetros de línea de alta velocidad que hay en España. Es decir, ¿hace cuánto que no se inspeccionaba con esos trenes la vía? 4 de los 7 trenes que tiene Adif para auscultar, para supervisar las vías férreas. Tú conoces bien estos trenes porque hiciste un reportaje en uno de ellos hace unos años, Benjamín. Son trenes laboratorio que van recorriendo todo el sistema, toda la vía férrea española y van detectando cualquier microincidencia para subsanarla. Son trenes AVE, o sea, los habituales que recorren las vías de alta velocidad, pero con esa serigrafía de Adif, pero es el mismo tren que lleva un laboratorio dentro, unos sensores en la parte de abajo, en la parte de arriba para ver la catenaria y las vías, y que es capaz de detectar milímetros de desviación en una vía, problemas casi, pues eso, casi invisibles, ¿no?, al ojo humano. Son capaces de detectarlo. El problema es que no pasan. Y el problema es que están, como digo, 113 millones creo que vale cada tren de estos. Pues tiene 4 esperando una homologación, que no sé exactamente qué es eso, desde hace mucho tiempo, y han sido vandalizados incluso en las vías, o sea, llenos de grafitis, una auténtica vergüenza, ¿no? Entonces, claro, la responsabilidad, cuando vamos conociendo todos estos elementos, es cada día mayor por parte de Adif, por parte del Ministerio, es decir, por parte del Gobierno de España y del responsable de esta materia, que es Óscar Puente, por mucho que él tire balones fuera. No obstante, Javier, él, claro, no le quedaba más remedio el otro día en esa misma comparecencia que admitir que, hombre, que no puede negar que a lo mejor la vía era el problema, ¿no? Aún así, las moscas presentes en el coche número 5, en las ruedas derechas de los ejes 17 y 19, tenían un patrón diferente a las del resto de los coches, pero coincidentes entre ellas. Mordiscos que consistían en una marca en la zona exterior de la banda de rodadura compatible con un impacto contra la cabeza del carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura. El hecho de que estas muescas se encuentren en el coche 5 y que el coche 6 fuese el primero descarrilado de la composición era compatible con que el carril se estuviese volcando hacia el exterior al lado derecho según el sentido del avance del tren durante el paso del coche número 5, de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura. Así vemos las imágenes que filtra la CIAF y bueno, toda esta explicación que os estoy dando por aquí. También una cronología que dan, que dicen que el tren 113 Renfe Viajeros pasaba por Adamuz alrededor de las 7:09, luego el tren aéreo pasaba por Adamuz alrededor de las 7:01 y que el tren 109-011 también de aéreo pasaba por Adamuz alrededor de las 7:21. O sea que, de acuerdo con la información disponible hasta este momento, se podía plantear la hipótesis de que esta fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren aéreo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento. Es que es increíble todo lo que está pasando, varios accidentes de tren en España en los últimos días, y la investigación sobre lo ocurrido justo en Adamuz, que es la gran tragedia, ¿no?, de España, y ese balance humano que se asienta en cifras totalmente devastadoras y tantas dudas que hay sobre los andenes, sobre las estaciones, sobre si realmente nos da miedo subirnos ahora mismo a un tren. Y es que el 90% de España diría que sí, porque pocos días después de la mayor tragedia de la alta velocidad en España, en Atocha y en otras estaciones se respira inquietud, ¿no? Ese riesgo que golpea muchísimo a la afluencia, que es mucho menor, ¿no?, debido a esa paralización de la ruta con el sur de España.
y el ruido, a ver, sigue siendo constante, evidentemente, con mochilas, maletas, recibimientos y todo, pero es evidente que la gente está diciendo que me voy a subir a un tren y no sé si voy a llegar a mi destino, ¿no? Y es cierto que el goteo de accidentes ferroviarios en este periodo tan corto de tiempo está dividiendo las opiniones entre todo el mundo. Quienes siguen sintiéndose seguros al viajar en tren y otros que lo hacen con muchísimo reparo porque no les queda otra. Es verdad que otra persona que estaba esperando allí el tren de vuelta a Barcelona decía, cuando iba a coger el tren hacia Madrid justo pasó lo de Córdoba y pensé en no venir, porque soy una persona un poquito sensible con estos temas. Y no es de extrañar, es que la magnitud de las imágenes que llenan las pantallas de todo el país en los últimos días queda muy marcada. El imaginario colectivo, la sensación de accidente imposible a que se comparte ese bucle de que va a pasar algo. Y para quienes viajan habitualmente parece que calmar esa sensación de inseguridad es algo bastante complicado. También son muchas las personas a las que ayudasteis en el momento del siniestro que se están poniendo en contacto con vosotros para agradeceros también ese gesto, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, nos emociona saber que están bien, que les ayudamos y que se sienten afortunados de que nosotros hubiésemos estado en ese momento ayudándolos. No podía ayudar a todo el mundo, pero hicimos todo lo que pudimos. ¿Qué os dicen en esas llamadas de agradecimiento y en el recuerdo de lo que hizo tu hijo, de lo que hiciste tú aquella noche? Yo ayer por la tarde hablé con la madre del chico que pudimos sacar de un vagón, bueno, con la madre de su prima, y pues me ha comentado que Guillermo, que era con el que yo estuve hablando toda la noche, estaba bien y pues me ha emocionado bastante. También he podido hablar con el padre de otro chico de 21 años que acompañamos hasta la sala donde había que llevarlos para que atendieran los médicos, que él pensaba que estaba en un sueño, nos decía que la despertáramos, que le ayudáramos a sentirse vivo porque él pensaba que estaba en otra vida, en un sueño. Claro. Creo que el rey, no sé si el rey o la reina, creo que el rey es el que te ha dicho que al mirarte ve en tus ojos el reflejo de lo mejor de la juventud española, ¿no? Algo así. Sí, me ha dicho que ojalá toda la juventud se viera reflejada en nuestra actitud, en cómo afrontamos ese desastre y que le enorgullece mucho que todavía haya gente así. Eso, Elizabeth, también forma parte de la educación que ha recibido Julio, claro. Sí, claro. Así Supongo que, ¿no? que sí. Lo decía porque orgullo también por ese trabajo en la educación en casa de un chaval tan absolutamente maravilloso como ha demostrado que es Julio. Gracias, sí. Así que enhorabuena. Es maravilloso. Gloria e Isabel también quieren preguntar. Sí, Julio, yo quería saludaros a los dos, pero sobre todo preguntarte de qué te sientes exactamente más orgulloso y qué quieres ser de mayor, porque todavía tienes 16 años. Probablemente esta experiencia te ha cambiado incluso la manera de mirar tu futuro, ¿sí? Sí. Yo hace un tiempo me gustaría, pensaba que mi profesión iba a ser bombero y definitivamente por los estudios que había que tener lo aparté un poco. Y bueno, pues el otro día, viendo lo que vi, pues además se lo conté a mi madre cuando salí, que a mí me gustaría ser algo así, algo de ayudar a la gente, aunque también llevo un tiempo que, como he dicho, voy a pescar. Por ejemplo, esa vez cuando llegamos de pescar y también me gusta mucho ir a pescar y grabo vídeos con mis amigos cuando voy a pescar, los peces que sacamos, y pues también me gustaría tener esa afición. A esto, sí, a lo que se llama como youtuber o no sé, me gustaría mucho. Te digo una cosa, es una frase muy repetida eso de podrás hacer en la vida lo que te propongas. En tu caso has demostrado que efectivamente podrás hacer en la vida lo que te propongas, así que a por ello, Julio. Isabel. Qué bonito, Julio, y qué bonito lo contáis, ¿no? Porque creo que vosotros involuntariamente, por esa voluntad, por ser voluntarios, pero involuntariamente os habéis convertido, como os ha dicho el rey, en lo mejor de España, porque lo mejor de España es su gente, y ver la forma en la que habéis salido
dándolo todo, a ayudar en lo que pudierais, y lo habéis hecho. Realmente con 16 años ser consciente de que uno ha hecho una gesta, porque esto es algo que uno se lleva en la mochila y pone para luego llegar al cielo, ¿no? Pero ya esa gesta la has hecho muy pronto, y tu madre también, porque con esa reticencia inicial para que no sufrierais, luego ha dicho hay que ir, hay que estar, y yo voy con vosotros, ¿no? Entonces, ahora eres ya consciente, porque te estamos llamando a los medios de comunicación, o sea, tienes ya una satisfacción como para decir, caray, pues lo que he hecho es impresionante, o sigues pensando que es algo natural y que lo volverías a hacer las miles de veces que ojalá no pasen nunca, ¿no? Pero como bombero que quieres ser, o sea, que esa es tu vocación, ¿no? Sí, a la pregunta de si lo volvería a hacer, claro que sí, siempre que se me dé la oportunidad de ayudar a gente lo haría, pero hubo cosas que me impactaron demasiado y cosas que no me esperaba ver, y no sé. Es flipante también porque, según los datos que han facilitado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en varios documentos que han filtrado en estos últimos días, aparte de la CIAF, que es justo lo que estábamos comentando en este vídeo, el Ministerio de Transportes emitió un comunicado en el que aporta nuevos datos sobre esta gestión de la tragedia de Adamuz, y el departamento de Óscar Puente, que está bajo la lupa, admite implícitamente en toda esta nota que desconocía el alcance del accidente al menos hasta las 8:03, cuando termina su relato de los hechos. A esa hora aún creía que el accidente del Albia se debía a un simple frenazo, y la colisión mortal sabemos que ya alcanza los 45 fallecidos, pues se había producido esa colisión a las 7:43. Este nuevo comunicado de transporte se inicia a las 7:57 del domingo. Aseguraba que Renfe recibía a esa hora una comunicación de Adif por el descarrilamiento del tren aéreo, informando que también había heridos en el Albia, que estaba en la vía contigua, pero no se sabía la gravedad, y lo mismo había tenido que dar un frenazo. Esto apunta en ese comunicado, y cabe recordar que ya a las 7:49 desde Adif se había contactado con la interventora del Albia, que había informado de una herida en la cabeza, diciendo: tengo un golpe en la cabeza, tengo sangre, ¿no? Esto trasladaba a esta mujer al centro de mando de Adif en Atocha, y el técnico se interesaba por cómo estaba el material. Aún a las 8:02 Renfe seguía creyendo que el siniestro del Albia se debía a un super frenazo, pero podía haber algún herido por eso. Esto recoge en el relato de transportes del Ministerio, que apunta además a que por entonces intentaban contactar de nuevo con la interventora, y a las 8:03, un minuto después, el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe llama a la gente de la Guardia Nacional y le actualiza la información sobre la incidencia, y ahí termina el nuevo relato de los hechos, sin dar muchos más detalles. Pero hay choques de versiones, porque lo que es evidente es que los agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona no tenían conocimiento de la existencia del Albia, y así se desprende del testimonio de los primeros guardias civiles en llegar al lugar de la tragedia: el cabo primero Arturo Carmona y el agente Ángel Ayala. Estos estuvieron explicando en varios medios que cuando estaban auxiliando al aéreo vieron que se acercaba un grupo de gente por el lado izquierdo desde una zona oscura, algo que no les cuadraba, dado que dichas personas llegaban desde la zona contraria a la que se encontraba el primer tren localizado. Así, una vez se dirigieron a este grupo, los pasajeros les informaron que venían de un segundo tren, el Albia. Así las cosas, los agentes se acercan hasta el Albia y empiezan a rescatar a gente. Hasta que se acercó un hombre con un chaleco reflectante y alumbrando con un móvil que resultó ser un tercer maquinista, el de un tren que estaba a unos 2 kilómetros y que no estaba implicado en el siniestro, pero que se había visto paralizado porque la circulación se había quedado parada. Dicho maquinista pasó el teléfono a la Guardia Civil porque el centro de control de Atocha realmente no sabía lo que estaba pasando. Sabía que se había producido un siniestro, pero no sabía realmente el alcance del mismo. Y estos son algunos de los puntos que se sacan de las conclusiones de los comunicados entre la CIAF y el Ministerio de Transportes y Movilidad, firmado evidentemente por el señor Puente. Así vamos relatando y viendo un poco cuáles son las cuestiones a desentrañar, las cronologías, las contradicciones entre
unos relatos y otros, y los testigos que evidentemente han hablado con algunos medios de comunicación en las últimas horas. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, y que desde luego creo que son están mucho más preparados que yo para ello. Las marcas, las muescas que ya conocimos ayer y antes de ayer fueron el primer síntoma, Benjamín, de que el problema estaba en la vía, porque esa vía rota dejaba muescas, marcas en las ruedas de los trenes. A ver, la verdad es que en cuanto tuvieron las primeras informaciones sobre el accidente, de qué es lo que había ocurrido, todo apuntaba a la vía, Javier, esa es la realidad, porque había tres posibilidades, ¿no?, en un accidente: el error humano. Ahí lo descartaron, iban a la velocidad correcta, por debajo, bastante por debajo incluso de la velocidad máxima, era una recta, nadie se pudo despistar, quiero decir, no hubo ningún error humano, eso es evidente, clarísimo. Luego podía ser un fallo del tren, el propio tren estaba en malas condiciones, pero claro, también se descartó casi inmediatamente, hacía 4 días que había pasado una inspección ese tren, que es un tren nuevo, en términos ferroviarios es nuevo, es de 2022, eso en términos, la vida útil de un tren es nuevo, casi recién estrenado, 3 años y muy poco de uso. Por lo tanto, quedaba la otra posibilidad como la más factible, que era la vía, ¿no? O sea, la infraestructura es lo que ha fallado, evidentemente. Si no hay error humano y no hay problemas en el tren, pues tiene que ser la vía. Y a medida que hemos ido conociendo informaciones, por mucho que Óscar Puente echaba balones fuera, ¿sabes?, todo indicaba. Vimos la fotografía con la vía rota, vimos las advertencias de los maquinistas, muy importante también esto, en agosto pasado, con un comunicado advirtiendo que había que bajar la velocidad casi en general en toda España, pero señalaban también esta línea de alta velocidad por la inestabilidad que notaban, por las vibraciones, por los baches, porque la infraestructura no estaba en condiciones bien revisada. Eso lo dijeron los maquinistas también en agosto. Por lo tanto, esta primera conclusión es el resultado lógico que todos teníamos en la cabeza, pero ahora avalado con datos técnicos de los investigadores, ¿no? Pero claro, es que todos los caminos conducían a que tenía que ser por narices, casi, si me permite la expresión, por narices tenía que ser la vía, no había más posibilidades. Ahora todos los caminos conducen a la responsabilidad política de Óscar Puente, ya con informes en firme como este que hemos conocido de la Comisión Técnica Independiente que está investigando lo sucedido. Responsabilidad política que se debería sustanciar en una dimisión. ¿Qué dice Óscar Puente sobre esa posibilidad? Habla usted, ministro, de asumir las responsabilidades que sean necesarias. ¿Eso incluiría la dimisión en caso de que usted lo considera necesario? Mire, fíjese que salí el domingo a las 8 y pico de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa, me fui a Córdoba, no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo, se lo aseguro, ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí. Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir. Por tanto, ese es mi criterio, ¿no? Y por tanto las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa, ¿no? La responsabilidad la debe asumir el aire. En fin, yo es que estoy muy cansado, llegué muy tarde a casa y no... Ya lo comentábamos el otro día, Javier, pero es que con ese criterio así, pues al final acaba pagando el pato y tiene que dimitir el soldador con el mono azul que fue allí, ¿sabes?, y las gafas a soldar la vía. Hombre, es que esto no es por acción o omisión. Claro, es que precisamente es usted el encargado de asegurarse de que esos trenes que inspeccionan las vías funcionan, y si no funcionan y están durante meses parados en las vías, pues pedir responsabilidades. Es usted el encargado de asegurarse de que los viajeros nos montamos con seguridad en las vías, en los trenes, y que circulamos con seguridad por las vías del tren, y si no se han hecho los deberes correctamente, pues es usted el responsable último de que eso no haya sucedido. Que luego además tenga que pagar un señor que pues fue un inepto en su puesto de trabajo, pues puede ser, pero no es ese señor el único que tiene que pagar. Tiene que pagar el responsable de asegurarse de que los españoles nos montamos con tranquilidad en los trenes, y no parece que fuera así por las advertencias de los maquinistas, por el estado de las vías, por la falta de inversión, por la falta de previsión,
por los trenes auscultadores que están parados y detenidos en las vías. Es decir, parece que hay un cúmulo de circunstancias que ya lo dijo un senador del PP. Ojalá no tengamos que lamentar una tragedia, lo dijo en diciembre, pero es que parecía la consecuencia lógica de la dejadez absoluta de la alta velocidad en España, ¿no? La consecuencia lógica, un accidente. Este ha sido gravísimo, desde luego. Y la vía que cada vez se nos presenta como la responsable, la rotura en la vía, el poco mantenimiento, en definitiva, de la red ferroviaria. Esto es lo último que sabemos. Óscar Puente, contra las cuerdas, el primer informe oficial, el de la Comisión Técnica Independiente que está investigando todo lo ocurrido, apunta claramente a una rotura en la vía como la causa de la gran tragedia de Adamuz, amigos. Es diario, es noticia.